Entendido. Listo. Entonces, hoy vamos a ver el tema de transferencia de potencia. ¿Cómo hacemos para que la potencia que tiene una fuente cualquiera transfiera adecuadamente la potencia a una carga que tenemos? Entonces, como tener un sensor, y un sensor se puede, una antena, se puede entender como una fuente de voltaje o de corriente alterna. ¿Y cómo hacemos para que esa potencia que tiene esa fuente de voltaje o corriente alterna sea entregada, llegue a la carga con la máxima transferencia posible de potencia? ¿Sí? Ustedes vieron el circuito de corriente directa, creo yo, algo como máxima transferencia de potencia. ¿Cuándo se da una máxima transferencia de potencia en un circuito? Un circuito que tiene una fuente de voltaje y dos resistencias. ¿Cuándo se da la máxima transferencia de potencia? ¿No? Cuando las dos resistencias tienen igual valor. Se las pongo ahí de tarea, para que demuestren por qué solo cuando las dos resistencias tienen igual valor hay máxima transferencia de potencia a la carga. Entonces, cuando la carga tiene igual valor a la resistencia interna de la fuente. Y cuando uno tiene una fuente y uno pone la fuente en la resistencia al ladito, no es una resistencia arbitraria, esa es la resistencia de la fuente. Entonces, cuando la carga tiene igual valor de la resistencia de la fuente, hay máxima transferencia de potencia. Uno a veces, no sé, yo recuerdo cuando estábamos en circuito de corriente directa, que yo creía pues, que si queremos aumentar mucho la corriente, pues pongámosle una resistencia chiquita, ¿sí? Pero si uno pone una resistencia pequeñita, la corriente puede que aumente, pero el voltaje cae. Al contrario, si uno pone una resistencia muy alta, una alta impedancia, por ejemplo, cuando uno quiere un sistema, por ejemplo, de medición de voltaje, uno lo que quiere es medir el voltaje, entonces uno pone una alta impedancia para que capture el voltaje, pero la corriente cae. ¿Sí? Entonces, el punto de equilibrio es cuando la carga tiene igual valor de la resistencia interna de la fuente. Bien, eso sería máxima transferencia de potencia y algo similar a lo que se hizo en circuitos de corriente directa, que seguramente por ahí lo vieron y lo recordarán luego. Lo vamos a hacer acá, pero con corriente alterna. ¿Listo? Entonces, ya llegó Hanna otra vez. Hola, Hanna. Hola, profe. Qué pena, es que ¿me estás escuchando ahí? Sí, más o menos. ¿Tienes alguna pregunta? No, es que estoy compartiendo datos del celular al computador, entonces yo creo que por eso es que se me está saliendo tanto y escucho a veces intermitente. Listo, estoy grabando, ¿no? Sí, profe, gracias. Listo, entonces los objetivos, lo fundamental quiero es que apliquemos análisis fasorial de circuitos al análisis de potencia en circuitos de corriente, de fuentes senoidales. Y lo segundo es conocer algunos circuitos, hay muchísimos, algunos circuitos de acoplamiento que permiten la máxima transferencia de potencia de la fuente a la carga. Si logramos eso hoy, ya no hay por qué servido. Si se puede un poquitico más, podremos ir hasta algo que conocen valores eficaces. No sé si ustedes han visto cuando se pone un voltaje y te aparece como un voltaje RMS. Eso se conoce como un voltaje eficaz. Entonces, si logramos llegar hasta allá, bien. Si no, no hay lío. Lo importante es hacer análisis fasorial de potencia y ver a qué circuitos nos permiten hacer esa máxima transferencia de potencia, que es de lo más relevante en electrónica. Esa máxima transferencia de potencia lo van a aplicar de ahora en adelante en electrónica de radiofrecuencia, obviamente en electrónica de potencia. ¿Sí? Y los conceptos siguen siendo válidos, es lo mismo. ¿Sí? Muy bien. Bueno, antes, no sé, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda de lo que vamos a hacer hoy? ¿Todo bien? ¿Santiago? ¿José? ¿Están viendo bien ahí? ¿Ana, estás viendo bien la pantalla? Sí, profe. Listo, entonces arranquemos.
Muy bien, vamos a arrancar con potencia instantánea. Este tema debe verse en el capítulo anterior, pero por cuestiones de la vida y el destino, pues no lo vimos. Pero como vamos a ver potencia, pues de una vez saquémoslo de taquito. La potencia instantánea es la potencia que ocurre en los transitorios. Básicamente es lo que interesa en los transitorios. Y pues de alguna forma se define como ciertos conceptos que son relevantes. ¿Listo? Entonces la potencia instantánea, pues básicamente es, si uno tiene un circuito, de nuevo volvamos a las fuentes DC de antes, entonces tenemos un B0 y esto lo multiplicamos por una fuente paso, ¿listo? Aquí tenemos una resistencia y aquí tenemos un inductor. Bien, la pregunta entonces sería, si nosotros tenemos una corriente acá que varía en el tiempo y vamos a tener un voltaje, pues tenemos voltaje en el inductor o un voltaje en la resistencia, pues cuál será la potencia en cada uno de ellos. ¿Cómo cambia la potencia en el tiempo? Muy bien, entonces, pues calculamos la corriente. Entonces, la potencia en el tiempo, pues es como se define voltaje en el tiempo por la corriente en el tiempo, ¿sí? Eso es potencia. ¿Qué unidades tiene la potencia? Watts. ¿Por qué watts? Por watts. ¿Quién fue watts? ¿Quién fue watts? ¿Saben quién fue watts? Ah, un escocés, por ahí les digo, bueno, escocés. ¿En qué época vivió más o menos? ¿Ya estás viendo ahí, YouTube? Eh, primera revolución industrial. Primera revolución industrial. Este man fue el que se inventó, bueno, no se inventó, pero desarrolló la máquina de vapor que, que transformó la industria de Inglaterra en el siglo XIX. ¿Sí? Inicialmente era para sacar agua de los pozos, ya después se utilizó para todo. La máquina de vapor se utilizó, pues tanto que se ponía en un tren y para poder movilizar el tren en la industria manufacturera, la industria textil, ¿cierto? Todo. Entonces, ¿nació? No, con toda la fama y el poder del mundo, yo creo. Bien. Muy bien. En la resistencia, si buscamos entonces la potencia en la resistencia, entonces si tenemos una corriente IDT y tenemos un voltaje PR, la potencia entonces en una resistencia, ¿cómo será? El voltaje en la resistencia I por R, ¿sí o qué? Entonces será de la forma I P por IR, que será el voltaje en la resistencia. Entonces, IR, I por I, pues un cuadrado, por la resistencia. ¿Listo? O igual será el voltaje en la resistencia cuadrado sobre la resistencia. ¿Listo? Entonces, tenemos la potencia en la resistencia, pues simplemente es el cuadrado de la corriente o el cuadrado del voltaje. Es proporcional al cuadrado de ambos. Bien, en un inductor, tengo una corriente I de T, un voltaje en el inductor. ¿Cuál será la potencia entonces del inductor? Es la corriente, ¿sí o qué? Del tiempo por el voltaje en el inductor. El voltaje en el inductor es L de I de T. Entonces sería L de I de T. Entonces ustedes ven acá la relación es, ya no es I cuadrado, es I por DI de T. Ahora en un capacitor,
más menos del T del capacitor. ¿Cuál será la potencia en un capacitor? Entonces sería B por I, y aquí lo que hace entonces es al contrario. Entonces sería el B por la corriente en un capacitor es C de B de T. Entonces sería C de B de T. Pero aquí no tenemos capacitor, sino que tenemos inductor. Y digamos que nosotros ya hemos resuelto ese circuito muchas veces. Entonces digamos que ya sabemos que en este circuito la corriente, voy a cambiar de color, la corriente en este circuito es de la forma de 0 sobre la resistencia. Digamos que es como una fuente de paso, ¿sí o qué? Entonces, la fuente está en 0 y justo en T igual a 0, pum, pasa a B0. Entonces, el voltaje en el inductor va a ser como, va a tratar de subir hasta que de manera exponencial llega al voltaje. Al contrario, la corriente, ¿cierto? La corriente va a iniciar en 0 y va a subir hasta que se vuelva estable. ¿Hasta dónde va a llegar la corriente? Hasta un B0 sobre la resistencia. Muy bien, entonces esto va a ser I por 1 menos exponencial de menos RT sobre L, y esto multiplicado por U de T. Entonces, esa sería la corriente del circuito. Entonces, la potencia en el resistor, pues por acá tenemos la potencia en el resistor. Entonces sabemos que es I cuadrado por R. De 0 cuadrado sobre R, todo esto al cuadrado. 1 menos E a la menos RT sobre L al cuadrado por U de T. Listo. ¿Cómo será la potencia del inductor? La potencia del inductor es la corriente que acabamos de encontrar por el inductor por la derivada de la corriente. ¿Sí o qué? Entonces, la derivada de la corriente, ¿cuánto es? Por acá. La derivada de I de T. ¿Cuánto era? El mismo B0R, ¿sí o qué? La derivada de 1 pues es 0. La derivada interna será R sobre L. ¿Sí? Entonces quedará R sobre L por E a la menos RT sobre L. ¿Sí? El 1 se va, el negativo se va con el negativo de la derivada interna, entonces queda positivo. Esta R con esta R se va. Entonces queda B0 sobre L por el exponencial de menos RT y todo por U de T. No, solamente estoy sacando la derivada de I. Solo la derivada de I. Para multiplicarla acá. Entonces, ¿cómo queda entonces? B0 cuadrado sobre R por esta que tenemos acá, entonces será E a la menos RT sobre L por la corriente que sí es 1 menos E a la menos RT sobre L. Listo, entonces, digamos, esa es la potencia que tiene la resistencia, el inductor, ¿y cuál será la de la fuente? La potencia de la fuente, ¿ah? La fuente, ¿cuánto voltaje suministra la fuente? A partir de 0 suministra P0 a una corriente que varía como sea, pero siempre es B0. Entonces la fuente tiene simplemente IT por B0.
Entonces, la potencia de la fuente va a ser B0 cuadrado sobre R, 1 menos E a la menos RT sobre L, U de T. Bueno, si ustedes ven, si ustedes suman la potencia de la resistencia más la potencia del inductor, debe ser la potencia de la fuente. O sea, no. O sea, si ustedes verifican, ustedes pueden verificar que la potencia de la fuente es igual a la potencia de la resistencia más la potencia del inductor. Entonces se puede pues, hacer la sumita ahí, no hay lío. ¿Cómo se ve eso en un gráfico? Entonces, la potencia de la fuente tiende, cuando T tiende a ser muy largo por allá, muchos estados allá, la potencia en función del tiempo tiende a B0 sobre R, ¿sí? Okay. A B cuadrado, B0 cuadrado sobre R. Este sería como el límite. Y la fuente, voy a poner con otro color. ¿Qué color? ¿Para ustedes qué color es la fuente? Como rojo. Entonces, la fuente puede ser algo así. Y se acerca al B0 cuadrado sobre R. Esa sería la fuente. Ahora miren el inductor. ¿Qué color es el inductor? ¿Ustedes qué color tiene un inductor? A mí también es como amarillo, porque un naranja como para que se alcance a ver. Pero si ustedes ven, el inductor tiene también una subida así exponencial, se va creciendo, y luego tienen este decaimiento exponencial. Es decir, que la potencia en el inductor, como el voltaje tiende a cero, sube y baja. O sea que el inductor hace como algo como esto, sube y después baja. Esa sería la potencia en el inductor. El anterior era la potencia en la fuente. De la fuente. Y la resistencia. ¿Qué color es la resistencia? ¿Como un azul? La resistencia será la resta entre estos dos. ¿Sí? Entonces la resistencia, pues cuando este tiene un valor acá, la diferencia entre estos dos es la resistencia. Entonces la resistencia tendrá una forma así. Esa será la potencia en la resistencia. Entonces, si uno ve esto, digamos que hay un transitorio de potencia. Ese transitorio de potencia tiene inicialmente la potencia la absorbe o se la entrega la fuente al inductor y luego se va perdiendo esa potencia porque el voltaje tiende a decaer. ¿Sí? Y la resistencia al principio es más lenta en términos de consumo de potencia, pero finalmente toda la potencia se la consume la resistencia. Pero bueno, ese es para el transitorio. Y de nuevo, ese circuito no tiene capacitor. Ese circuito no tiene capacitor. No tiene capacitor. Bien. Es decir, en este caso, en DC, transferir una potencia en un inductor ya parece sentido. Ahora sí vamos pues a lo que vinimos. Excitación senoidal. Entonces, podemos dejar el mismo circuito de la vez pasada, el mismo circuito, entonces tenemos, ya esta es una fuente senoidal, ¿sí o qué? Con un B de la fuente, un B máximo, a 0 grados. Tenemos una resistencia y tenemos un inductor. Bien. Sabemos entonces que el voltaje de T de la fuente, digamos que en términos de en tiempo, será un Bm coseno de omega T. Y sabemos que la corriente entonces que va a haber acá, la corriente
es de la forma, digamos, la corriente IM, va a haber un máximo y una fase, ¿sí? Ok, la I máxima de lo que vimos la vez pasada, para este circuito en particular será el voltaje de la fuente sobre la raíz de R cuadrado más omega cuadrado de L cuadrado. Y la fase será menos tangente a la menos 1 de omega L sobre R. ¿Listo? Muy bien, entonces eso quiere decir que la corriente en el tiempo va a ser de la forma IM coseno de omega t más la fase, ¿sí? Okay. ¿Listo? Hasta ahí, nada nuevo. Eso ya lo sabemos, eso ya sabemos resolverlo, ya hay mucha práctica en eso. Apliquemos lo que acabamos de ver. Apliquemos lo que acabamos de ver de potencia. Entonces, una potencia en el tiempo, la potencia instantánea, lo que acabamos de ver para el transitorio, podemos aplicarlo acá para saber cuál es la potencia instantánea en un circuito con una fuente senoidal, ¿sí o qué? Va a ser B de t por I de t. Que en este caso, pues será esta es la potencia que va a suministrar la fuente, ojo, ¿sí o qué? No, no es la potencia en el inductor, no es la potencia en la resistencia, es la potencia que va a suministrar la fuente. Porque sabemos el voltaje de la fuente y sabemos cuál es la corriente que está entregando la fuente debido al inductor y a la resistencia. ¿Listo? Básicamente, y esa potencia es la que nosotros queremos luego maximizar. O sea, nosotros queremos sacarle el mayor provecho a la fuente. No, que la fuente entregue en todo momento la máxima potencia posible y que llegue a la carga esa máxima potencia posible. ¿Listo? Bien, entonces eso será Bm por coseno de omega t, pero voy a dejar coseno de omega t para luego, y m, ahora sí, por el coseno de omega t más phi, por el coseno de omega t, ahí lo puse. Listo, entonces queda el coseno de omega t del voltaje como referencia y tengo el coseno de omega t más phi de la corriente. ¿Estamos? Bien, tenemos dos cosenos multiplicándose entre sí. O sea que tenemos que resolver una multiplicación de cosenos. Por acá vemos un cuadrito chiquito. Ustedes que son buenos en trigonometría. Coseno de alfa por coseno de beta. ¿Es igual a qué? Trigo. Busquen ahí. Ustedes que buenos buscan entonces. Identidades trigonométricas. Multiplicación de cosenos. Ana, ¿cómo vas? También buscándolo de la multiplicación de cosenos, profe. Ok. Yo creo que va a dejar más espacio ya. Porque... Ay, Dios mío, ¿cómo así? Coseno de alfa más beta. Ah, sí. Coseno de alfa menos beta, 2 sobre 2. Eso, muy bien. Espérate, entonces voy a volver a copiar acá. Téngamelo ahí un momentito. Entonces, coseno de alfa por coseno de beta es igual a 1/2 de Coseno de alfa más beta. Coseno de alfa más beta. Más coseno de alfa menos beta. Coseno de alfa menos beta. ¿Dice esto? Y esto nunca lo iba a recordar. ¿Nunca lo iba a recordar? Porque nunca lo usaba para lo No, yo recuerdo es coseno de alfa más beta. O alfa más menos beta. Ese sí lo recuerdo. Entonces, para poder sacar la multiplicación, lo que tengo que decir, ¿cuál necesito? ¿La multiplicación de cosenos o la multiplicación de seno? Entonces, lo que hago es sumar o restar. Pero bueno, eso es irrelevante en este momento. Muy bien, gracias, Juan José. Esa es. Entonces, mira, este momento aquí es crucial. Crucial.
porque vamos a ver un comportamiento, podría considerarse como un comportamiento no lineal, pero no es un comportamiento no lineal porque ya lo vamos a ver. Entonces, ¿cómo quedará esto? PDT, pues dejamos el mismo BM e IM, ¿sí o qué? Y sacamos el 1 medio de una vez, entonces queda BM y tan sobre 2. ¿Listo? Multiplicado por la suma de los dos ángulos, coseno de omega t más phi más omega t. Es decir, 2 omega t más phi. Eso es brutal, no sé para usted, pero para mí es brutal. O sea, la potencia tiene una frecuencia el doble del voltaje de la corriente. O sea, cuando ustedes analizan la potencia en AC, la potencia va al doble, a una frecuencia al doble del voltaje de la corriente. Es decir, si ustedes tienen un enchufe de 60 Hz, la potencia está a 120. ¿Listo? Más, aquí falta el más, y ok, más. coseno de phi. Uf, y esa es otra brutal. ¿Qué quiere decir eso? Eso sería constante. Eso ya no varía del tiempo, no cambia en el tiempo. Entonces, esta de acá es periódica, ¿sí? Es periódica, pero es una periodicidad con una frecuencia doble. O sea, va a ir a 2 omega. Y esta de acá no varía en el tiempo, no varía en el tiempo. Es constante. Entonces tenemos una fuente AC que suministra potencia en un circuito RL y por obra y gracia, no mentiras, por la solución de la potencia instantánea que acabamos de ver, tiene dos componentes de esa potencia. Una componente oscilatoria, que es al doble de la frecuencia de voltaje de la corriente, y una componente de C, si quieren verlo, una componente de constante, que no varía en el tiempo. ¿Listo? Muy bien. Si el circuito fuera completamente resistivo, un resistivo al 100%, ¿cuánto sería phi? Recuerden que phi está indicando cuánto se desfasa la corriente respecto al voltaje. Si el circuito es completamente resistivo, ¿cuánto se desfasa? Eso lo vimos la vez pasada. ¿Cuánto se atrasa o cuánto se adelanta la corriente respecto al voltaje? 90. No. Si es resistivo, si es completamente resistivo. O sea, recuerden que el voltaje y la corriente en una resistencia está relacionada con la resistencia. O sea, el voltaje es igual a I por R. Y la resistencia entonces no le cambia la fase a la corriente. El voltaje y la corriente están en fase, en una resistencia. Mientras que en los inductores y en los capacitores hay derivadas. ¿Sí o qué? Entonces, el voltaje L de I de T, el voltaje en un inductor, tengo que hacer la mnemotecnia, L de T, el voltaje en un inductor está relacionado con la derivada de la corriente. Entonces, si la corriente viene con un coseno, pues la derivada sale un seno, ¿sí o qué? Entonces se desfasa. Y en un capacitor igual. C de B de T, se deriva el voltaje, entonces la corriente también sale, si el voltaje es un coseno, la corriente termina siendo un seno. Entonces, ahí también hay desfase. ¿Ok? Bien, entonces de nuevo, si el circuito es netamente resistivo, ¿cuánto es la fase? Cero. Cero. El desfase entre corriente y voltaje es cero.
Bien. Entonces, no va a haber esa componente que tenemos acá. No va a haber. O sea que la potencia en una resistencia va a ser coseno de 0, ¿cuánto es? Muy bien. O sea que, digamos que la potencia de la resistencia va a tener esas dos componentes, una variante y la otra componente constante, ¿sí o qué? Aquí solamente va a poner la constante. Ya les voy a decir por qué. B va a ser el voltaje por la corriente sobre 2. Y esta corriente, esta potencia que tenemos acá, es la potencia que disipa la resistencia. Que consume. Disipa o se consume. Muy bien, aquí faltó algo y es que hay una potencia promedio activa. Esa potencia promedio activa sería como entonces, digamos que lo que teníamos aquí antes, esta que tenemos acá, es la potencia que varía en el tiempo. La potencia promedio activa, entonces vamos a coger un periodo y vamos a integrar esa potencia. Desde un T0 hasta un T0 más T0. ¿Listo? Y esta va a ser igual entonces digamos que la potencia promedio, si hacemos la integral del coseno, ¿cuánto da? Un coseno omega t. Si tenemos una señal de un coseno omega t o un coseno de 2 omega t, que en este caso sería ese coseno, ¿cuál es el promedio del coseno? Si lo integramos en un número de periodos de ese coseno. 0. Pero entonces digamos que si esta componente que tengo acá periódica, al doble de frecuencia, lo integramos en un periodo, pues eso va a dar 0. Pero la otra no va a dar 0. ¿Sí o qué? La otra va a dar dm y m coseno de phi sobre 2. O sea que esta que tenemos acá será la potencia promedio activa del circuito. Muy bien, que es la que acabo de poner acá para una resistencia. Entonces la resistencia tiene potencia promedio activa distinta de 0. Pero si es reactivo 100%, si es reactivo 100%, la fase va a ser más o menos 90 grados, dependiendo si es un inductor o si es un capacitor. ¿Y coseno de 90 cuánto es? 0. Coseno de más o menos 90. ¿Sí o qué? 0. Muy bien, o sea que la potencia promedio activa, ya sea un inductor o un capacitor, o más bien pongámoslo X, porque es una reactancia. Es igual a 0. Bueno, ¿por qué? Porque coseno de phi, porque coseno de la fase es 90 grados, es 0. Coseno de 90 grados es 0. Listo. Entonces, ¿qué queda de moraleja? Bueno, muchas moralejas. ¿Qué pasa si nosotros tenemos una carga que es netamente reactiva? Tenemos una carga que es netamente reactiva, pues no va a tener potencia activa. Baila, no hay forma de que esa carga disipe energía. ¿Sí o qué? La carga va a coger la energía y la va a entregar de nuevo. ¿Sí? La va a desfasar, pero no la va a consumir. Entonces, si ustedes tienen un motor, por ejemplo, las neveras o los motores que hay en la industria, que son motores rotativos, que tienen muchos inductores, si están mal acoplados, esos motores no van a consumir energía, sino que la van a acumular y se la vuelven a entregar en cálido.
o a quien venda la energía. Entonces, por eso esas compañías que tienen muchas máquinas rotativas tienen que hacer bancos de capacitores para contrarrestar esas inductancias que surgen en los motores. Entonces, como que contrarrestan un poco la reactancia del circuito, y eso lo vamos a ver ahorita cuando hagamos transferencia máxima de potencia, para que la energía que realmente le está cobrando la empresa de energía, pues es la que está haciendo el trabajo. ¿Okay? ¿Por qué? Porque la potencia reactiva pura no consume energía. Solo la desfasa. Bien. Listo. ¿Qué más preguntas? ¿Una pregunta? ¿Todo bien? Pues yo aquí no me quedó espacio. Entonces voy a repetir esta diapositivita acá. Voy a poner acá una nueva fuente con múltiples. A mí me parece que es importante y múltiples se me en la UCI. A donde sea. Pero importante esto, es cortico, pero me parece que es importante tenerlo claro de una vez. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si ustedes tienen un circuito? Es un circuito RLC, lo que sea, con múltiples resistencias, múltiples inductores, lo que sea. Y a ustedes aquí ponen múltiples fuentes. Un B1, un B2, a un ángulo, lo que sea incluso. Un Phi1, un Phi2, un B3, un Phi3. Y cada uno con una frecuencia distinta. Una omega 1, una omega 2 y una omega 3. Bien. ¿Cómo resolverían ustedes algo así? ¿Qué ventaja tiene que esta materia sea circuitos de resistencias, inductores y capacitantes? No sé, de señales y sistemas. Ya, ustedes vieron algo que es LTI. ¿Han escuchado hablar de algo que es LTI? Eso, muy bien. LTI quiere decir lineal. Está en inglés, ¿no? E invariante. En el tiempo. Eso es una simplificación de la simplificación de la simplificación. O sea, no sé si ustedes saben, pero los sistemas LTI no existen. O sea, los sistemas LTI son lo más extraño. Lo normal, en el mundo real, los sistemas son no lineales y envejecen. O sea, que varían en el tiempo. Sí, es más, usualmente los dispositivos electrónicos que nosotros tenemos, con el tiempo cambia la temperatura. ¿Cierto? Usted prende el equipo y boom, la temperatura cambia. Se aumenta la temperatura. Y eso hace que los dispositivos se comporten distintos. O sea que ya, por la temperatura, ya no es invariante en el tiempo. Además de eso, hay no linealidades. Eso está viendo otros días con acerca de las luces LED y por qué están diseñadas en serie. Ajá. Aparentemente tiene que ver con la temperatura y que si estuvieran en paralelo, hay un efecto técnico que se causa, que lo que causa es que cambia la corriente y por lo tanto el LED no cumple la misma intensidad todo el tiempo. Brutal, bacán. Prefieren hacerlo en serie para que mantenga la misma intensidad, aunque tal vez haya una situación en que un LED se dañe y pues todo el LED se apaga porque pues, ya no se completa su ciclo. Muy bien, súper. Por la temperatura. Aumenta la temperatura y hay un cambio en la energía de Fermi, me imagino, y los potenciales ya no son los mismos. Súper. Me parece bien. Porque yo vi que había puso un post, un video, es que no, es que no hay que estos LEDs están en serie, entonces que eso es más diseño y deberían estar en paralelo. Lo que yo como, pues vamos a investigar a ver qué se dice al respecto. En una página de puros cosas electrónicas que hablaba de los LEDs, que explicaba y ponía todo
vueltas. Sí. No, Brutal. de esa manera. Igual en los paneles solares. O sea, ese mismo concepto, llevarlo a los paneles solares. La temperatura hace que los potenciales de Fermi que hay en los paneles solares se modifiquen. O sea, los portadores de carga que pasan de la banda de valencia a la de conducción, no sé, también ya vieron física de dispositivos, pues están viendo física de dispositivos, digamos, eso cambia con la temperatura. Entonces, digamos que no la mayoría, todos los sistemas son no lineales y varían en el tiempo. Solo que, por el fin del análisis, uno asume que uno tiene, bajo ciertas restricciones de temperatura, de tiempo, de modo, lugar, ¿sí o qué? No se están envejeciendo, tal. Uno puede asumir que en unos rangos determinados funcionan como un sistema lineal y funcionan como un sistema invariante en el tiempo. Las condiciones de laboratorio. Unas condiciones y uno diseña ahí y uno dice, esto funciona bien, pues si no lo mete al agua, si la temperatura no pasa de este rango y durante 3 años. Esto funciona así, siempre y cuando no haga ninguna de estas cosas en esta lista. Exacto, y esos son los manuales de usuario. O sea, los manuales de usuario son decir, es una salvaguarda del ingeniero que diseña para decirle al cliente o al usuario, esto funciona bien bajo estas condiciones, si no, falla, quito. Y por eso los sistemas, los procesadores tienen refrigerador, un sistema de refrigeración que hace que eso se mantenga bien. Y si es muy potente, toca meterle refrigeración líquida y eso, o si no, se echa pedazos, ¿sí? Bien, listo, pero ¿para qué dije yo todo esto? Si nosotros tenemos múltiples fuentes, que puede ser que tengamos múltiples fuentes en un circuito, por ejemplo, una antena que recibe múltiples bandas, ¿sí? O sea, como AM, FM y FM de 83 MHz, 85 MHz, ¿cierto? 107, 102.1, lo que sea, múltiples bandas, casi que cada banda termina siendo una fuente distinta, una fuente oscilatoria, una fuente senoidal distinta, ¿sí? Entonces tengo múltiples fuentes, ok, ¿cómo analizo yo un bendito circuito si tengo múltiples fuentes, muchas, podemos tener n fuentes en un circuito como este? ¿Y qué importancia tiene que sea lineal e invariante en el tiempo? Los escucho. ¿Qué cosa? ¿Múltiples fuentes? No, usted puede tener un circuito que tenga múltiples fuentes. Como eso que está ahí, voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, voltaje N, múltiples, y conectados al mismo circuito. ¿Cómo analizar un circuito que tenga múltiples fuentes? Por ejemplo, que tenga múltiples sensores, ¿sí? Y uno tiene que analizar esos múltiples sensores para que el circuito que usted está diseñando pues funcione bien con esos múltiples sensores. O, por ejemplo, un sumador, ¿sí? Usted tiene un circuito que es capaz de sumar voltajes de múltiples fuentes, de múltiples entradas. Entonces, tenés que diseñar un circuito que funcione adecuadamente. ¿Cómo lo solucionan? Pues digamos que como es un sistema lineal e invariante en el tiempo, uno puede aplicar algo que es la superposición. ¿Listo? De la superposición, uno puede decir, ok, yo analizo el circuito que tiene el voltaje 1 y el resto de fuentes las mato. Luego analizo el voltaje con la fuente 2 e ignoro las otras fuentes y así. Entonces, por principio de superposición, el voltaje total, digamos, va a ser un voltaje B1 a un coseno omega 1 de t más un voltaje 2, un coseno de omega 2 de t más así sucesivamente hasta las fuentes que necesita, ¿cierto? Entonces vamos a tener voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, voltaje 4 que dependerán de la frecuencia y dependerán de cómo reacciona ese circuito a esa frecuencia determinada. Igual la corriente. La corriente entonces será I1 por el coseno de omega 1 de t más una I2 por el coseno de omega 2 de t más y así sucesivamente. Pregunta.
¿cómo será la potencia? ¿Qué pasará con la potencia instantánea que acabamos de hacer con una sola fuente? Si tenemos múltiples fuentes, ¿qué pasará con esas potencias? Esa cantidad de fuentes que están conectándose unas con otras. ¿Qué pasará? Digamos que estas dos, digamos, las de 1 y 1, pues va a ocurrir lo mismo que ocurría en la otra, ¿sí o qué? Pero aquí realmente, aquí hay una fase, ¿no? Aquí es más una fase 1, aquí, ay, no escucha. Aquí habrá más una fase 2 y la otra también, la corriente está en fase. Cada una tendrá su fase. Bien, la potencia entonces, ¿cómo se resolverá? Digamos que si cogemos estas dos de acá, pues será lo mismo de la otra, ¿sí? I1, B1, medios multiplicado por el coseno de 2 omega 1 de t, más la fase, más el coseno de phi 1. ¿Sí o qué? Si cogemos los otros dos, más será lo mismo, I2B2 sobre 2 multiplicado por el coseno de 2, omega 2 de t más fase 2, más coseno de fase 2, más así sucesivamente. Listo. Resolvimos el voltaje 1 con la corriente 1, el voltaje 2 con la corriente 2, el voltaje 3 con la corriente 3. Pero ¿qué pasa con los cruces? ¿Qué pasa cuando cogemos el voltaje 1 con la corriente 2? Porque tenemos un circuito en el que tenemos todas las corrientes y todos los voltajes. ¿Qué pasará con esos cruces de voltajes y corrientes? Pues resolvámoslo como lo resolvimos ahorita, con el coseno, ¿cómo es que es? Coseno de alfa por coseno de beta. Entonces, si tenemos el coseno de omega 1, por ejemplo, por el coseno de omega 2 de t más pi, ¿qué nos da esto? Un medio, ¿sí o qué? De coseno de omega 1 más omega 2 de t, más la fase 2, más la resta. Más Creo que se comió la T o se comió el más. a t. Ahora lo está elevando la T. Ah, pero ven. ¿Qué era fase 2? Yo que sí. Más coseno de omega 1 menos omega 2, ¿sí o qué? Porque ya sería la resta. dt menos fase 2. Listo, entonces, en el caso anterior, que era solamente una fuente, la frecuencia se duplicaba porque la frecuencia era la misma, ¿sí o qué? Entonces, la frecuencia más la frecuencia, omega más omega va a 2 omega. Acá no, acá va a dar si las dos frecuencias son distintas, va a dar omega 1 más omega 2. Y la resta no va a dar 0. En lo anterior daba 0. Y por eso queda la fase solita. Acá es fase 1 menos fase 2. Si las dos frecuencias son distintas, igual va a quedar una señal senoidal que no, por lo cual no va a haber, digamos, los cruces de potencias de fuentes con distintas frecuencias, no va a dar potencia activa. ¿Es claro? Digamos, estas componentes, digamos que cambian en frecuencia, son periódicas, ambas. Por lo tanto, como son periódicas, si integramos en un periodo largo, no generan potencia activa. ¿Por qué eso es importante? Porque como no generan potencia activa, pues en términos de, para este caso de circuitos de corriente alterna, que estamos analizando la potencia activa, pues entonces digamos que podemos analizar fuente a fuente y podemos ignorar las otras fuentes de voltaje. Entonces analizamos la fuente 1, cómo reacciona el circuito ante la fuente 1, analizamos la fuente 2, cómo reacciona el circuito ante la fuente 2 y la analizamos independientemente. Y esa independencia, pues finalmente nos va a dar la respuesta del circuito
completa. Listo, preguntas. Hanna. No, profe, pues no sabía cómo pues calcular lo de la potencia, lo que está haciendo, pero pues ya le explicaste. Bien, listo. ¿Queda claro entonces? Sí, profe. Bien, entonces, muy bien. Listo, ahorita nos vamos entonces. ¿Están copiando? Listo, ahorita nos vamos entonces a máxima transferencia de potencia. Entonces tenemos una fuente PS, una impedancia ZS de la fuente. ¿Listo? Y una carga ZL. Muy bien. Ese es el caso más sencillo. ¿Listo? Tenemos una carga, una fuente que tiene una carga o una impedancia ZS. Esa será, o esta será compleja. Ojo. Esta tiene una RS más una JXS. ¿Listo? Y esta también será compleja. Será una RL más una JXL. Muy bien, ¿bajo qué circunstancias? A ver, ¿bajo qué circunstancias? ¿Cuánto tiene que valer ZL? O sea, nosotros podemos... Uy, mi conexión es inestable. Si la conexión es inestable acá en la universidad y si no hay nada que hacer. Nosotros podemos de alguna forma controlar este circuito, digamos, de aquí para allá. ¿Ok? La fuente, no, la fuente es la fuente. Podría uno, pero realmente uno podría diseñar, por ejemplo, una antena. Me va a contradecir, yo creo que uno sí puede hacer un diseño de una antena tal que cuando ¿ustedes saben lo que es una antena? ¿A la vez hablamos de una antena? ¿Qué hace una antena? ¿Ah? Capturar. Sí, okay. En ese caso, capturar o transmitir, pero en este caso va a capturar una onda electromagnética que viene por el aire. Esta antena es diseñada para coger esa señal, capturarla y transmitirla a través de una línea coaxial, una línea bipilar o cualquier tipo de medio guiado. O sea, la antena lo que hace es capturar señales electromagnéticas que están en un medio al aire, que están en un sistema de propagación abierto, y los coge y lo manda a un sistema guiado que puede ser coaxial. Entonces la onda viene por acá y pum, la lleva por acá. Entonces por acá viene una onda electromagnética y lo transforma en voltajes y corrientes. ¿Listo? Entonces la antena se puede ver como si es similar a una fuente con una carga. ¿Sí? Digamos que es una impedancia de la antena. Y la antena entonces tiene un voltaje de antena. ¿Listo? Bien. Y si está diseñada para una frecuencia particular, pues la frecuencia de esta señal será la frecuencia central de la antena a la cual está diseñada. ¿Ok? Por ejemplo, hay lambda medios, hay antenas que se diseñan como lambda medios, que sería como la longitud de onda media de la onda que viene de voltaje. ¿Listo? Bien, dice, entonces digamos que este que está aquí a la izquierda como una fuente con una impedancia, imagínense ¿qué es eso? Puede ser una antena. Listo. Ahora nosotros queremos suministrarle a esa antena, llevarla a un amplificador, ¿sí? Para escuchar una emisora o para hacer lo que sea. Pues, y esa será la carga. Entonces lo que les digo es que nosotros podemos manipular la carga, es porque pues la antena está allá. Entonces podemos diseñar la antena, pero imaginémonos que la antena ya está dada. Lo que podemos hacer es manipular la carga para que haya un buen acoplamiento.
Entonces, la pregunta es, ¿qué relación debe tener ZS con ZL para que haya una máxima transferencia de potencia? Ahorita les planteé pues el de solamente si es resistencia. Vamos a ver. Entonces, si es RS y RL, Santiago, ¿cómo es RL? Lo que acabaste de decir. Deben ser iguales, muy bien. Si las dos son resistivas, deben ser iguales. Bien. Pero si no son resistivas, si son complejas, ¿cuál debe ser la relación entre una y la otra? Chan, chan, chan. Muy bien, te las voy a dejar para que demuestren. Eso es relativamente breve. ZL debe ser el complejo conjugado de la fuente para máxima transferencia de potencia. Es decir, que RL debe ser igual a RS, como lo dijo Santiago, pero XL debe ser menos XS para que sea la compleja conjugada de la fuente. ¿Estamos? Es decir, si por ejemplo, si tenemos una fuente, por ejemplo hablando de esta antena, si nos tienen una antena que tiene una impedancia de 50 más J30, ¿cuál debe ser una carga adecuada para que haya máxima transferencia de potencia? Digamos que esta es la impedancia de la antena. ¿Cuál debe ser la carga? Pero 50 más J30, si ustedes lo quieren ver como J30 es un inductor. Si es positivo, es un inductor. Entonces sería como una resistencia con un inductor en serie. En la carga debe ser 50 menos J30. O sea que el comportamiento de la carga debe ser capacitivo para contrarrestar el efecto inductivo de la antena. Y ese contrarrestar es así. Es casi que eliminar el componente inductivo. Es como si hacemos esto, es como si quedara así la fuente. Una resistencia de 50, un inductor de J30 en serie con una resistencia de 50 con un capacitor de menos J30. ¿Sí? Entonces, digamos, como está en serie todo, podemos cancelar este con este y queda de la forma resistencia y resistencia de 50 y 50. Un voltaje de la antena. Bien. Una noticia triste en todo esto. Triste. Y es que si esta antena tiene un vatio, o sea, si esa antena o esa fuente tiene un vatio de potencia, recibe un vatio de potencia, ¿qué es lo máximo que puedo suministrarle a la carga? Si yo tengo dos resistencias iguales de 50 y de 50 y yo tengo un vatio en la fuente, ¿qué es lo máximo que le puedo suministrar? Si estamos hablando de máxima transferencia de potencia. Lo máximo que puedo suministrarle, si la fuente es un vatio, ¿cuánto será? Si son dos resistencias igualitas. La mitad. Si son dos resistencias igualitas, y yo tengo un vatio, pues yo no puedo decidir a quién le doy más. La fuente reparte el vatio entre los dos. O sea que este va un medio de vatio y un medio de vatio. Muy bien, ¿esto qué quiere decir? En el mejor de los casos, la potencia que va a consumir la carga es la mitad de la máxima potencia suministrable por la fuente. Se cayó Hanna. ¿Estamos?
Eso es una noticia triste, porque cuando uno tiene, por ejemplo, una fuente de 1 vatio, y uno cree que puede utilizar todo el vatio, y no. La máxima transferencia de potencia, en el mejor de los casos, cuando la carga está perfectamente acoplada, en el mejor de los casos, la potencia que le puede suministrar usted a la carga es la mitad. Ya ahí ya arrancamos mal, ¿sí? Porque, puche, pero eso es un problema termodinámico, es un problema que no tiene solución, es como la entropía. ¿Sí? Como la última pregunta de Simón. Es un problema así de simple. ¿Sí? Problema, no, si ustedes se comprometen en voltaje, se va a caer en corriente. Si ustedes se comprometen en corriente, va a caer en voltaje. En el mejor de los casos es la máxima transferencia de potencia. Y la máxima transferencia de potencia ya nos dice que no podemos suministrar toda la potencia a la carga. Una parte, la mitad, lo más triste es esto, la mitad de la potencia se queda en la misma fuente. Bien, por eso las fuentes son tan robustas, tienen que ser muy robustas, porque las fuentes tienen que ser capaces de disipar la mitad de la potencia que ya tienen. ¿Sí? Entonces, por eso las fuentes se calientan. ¿Sí? Okay, porque por ejemplo, en un computador, piensen en una fuente de un computador. ¿Cuánta es la energía, por ejemplo, que se transforma en luz para poder ustedes ver por la pantalla? ¿Cuánta es la energía cuando ustedes tocan el teclado, cuando mueven el mouse? Toda esa energía, de alguna forma, surge de un lado, de la fuente. Pues imagínense que ustedes, toda esa energía que ustedes, la red inalámbrica, ¿sí? Okay, hay energía que se disipa en forma de propagación de onda electromagnética, toda esa energía que se está transformando en trabajo, la fuente tiene que, en el mejor de los casos, tiene que transformarla en disipación. Y por eso las fuentes se calientan. Porque parte se la suministra el resto del circuito para que haga todo el trabajo que tenga que hacer. Y la mitad la disipa la misma fuente. Es un problema inevitable, es un problema de termodinámico de principio. Lo mismo funciona con los motores de combustión interna, los motores de potencia, el de watts, el de vapor, los motores eléctricos. Es un problema termodinámico. ¿Es así, Juan? No, sí, como los motores nunca utilizan 100% de combustible. De un vatio, Utilizan el combustible, pero no todo se transforma en movimiento. No todo se transforma en movimiento. En el mejor de los casos, la mitad de la energía que ustedes compran de gasolina se transforma en movimiento. En el mejor de los casos, pero eso es imposible. O sea, yo creo que un motor de un 15%, un 20% ya es muy bueno. Uf, no, todo el resto de eso. Sí. O sea, de la gasolina que ustedes compran o que compramos, un porcentaje chiquitico es la energía trabajable. Y de eso, la mitad realmente se transforma en el resto es desechos, el resto es entropía. Y en un motor eléctrico igual. Ustedes tienen un vatio en un motor eléctrico, lo máximo, en el mejor de los casos, que pueden transformar ese vatio en potencia eléctrica es 0.5. Pero conocer esa realidad es importante, eso es lo que como cuando cuando la vida es así. Muy bien. ¿Qué pasa entonces? Va a ser este pedacito que falta acá. ¿Qué pasa con otro color? ¿Qué pasa cuando la carga ZS, ZL? ¿Qué pasa cuando la carga no es igual a ZS? Retailos. Si ustedes conectan directamente esta carga a la fuente, pues va a ser peor que lo que teníamos antes. ¿Sí? El circuito como tal no va a utilizar el vatio, utiliza menos, es menos eficiente, el 70%, el 60%, o sea, tiene 0.7 vatios, 0.5, 0.3, y en el peor de los casos, si la resistencia a la carga es cero, no consume. ¿Listo?
Terrible, pero hay solución. Entonces aquí, como nosotros podemos, como les decía, como podemos romper acá, ¿sí? La fuente está allá, ponemos algo intermedio. Tenemos la carga. Y aquí ponemos la fuente. Digo, la carga y tenemos la fuente al lado izquierdo, ZL. Volvió Hanna. Hola, Hanna. Y ponemos algo intermedio. Y aquí es donde viene la magia, la magia. ¿Listo? Aquí, muchachos, miren, aquí en esto es que ustedes como electrónicos marcan la diferencia. ¿Listo? No existe otra profesión que pueda hacer lo que vamos a hacer ahorita. Los ingenieros electricistas llegan hasta su límite porque digamos que lo que le interesa también a los electricistas es maximizar la potencia eléctrica, pero maximizan la potencia eléctrica en unos límites muy claros, que son 60 Hz, y tienen unos voltajes de potencia determinados. Nosotros como electrónicos trabajamos con todo el rango de frecuencias, desde DC hasta el rango óptico, incluso hasta un poquitico más allá, porque también algunos sistemas trabajan con ultravioleta, ¿ok? Entonces trabajamos con todo el rango de frecuencias, haciendo y maximizando la potencia en todo ese rango de potencia, en ese rango de frecuencia, ¿ok? Trabajamos con voltajes muy chiquiticos, pero infrarrojo, claro, pero es que el infrarrojo está después, es antes del ultravioleta. Entonces, si nos vamos desde DC hasta el ultravioleta, ya arrancamos el infrarrojo, microondas y más. Muy bien, entonces, tanto les decía a ustedes, ¿qué hacemos los electrónicos? Era para llegar a este punto, porque todo termina siendo maximizar la potencia transferida de una fuente a una carga. En control, en telecomunicaciones, en potencia, en lo que ustedes se imaginen, en un computador, en un celular, en un robot. Ustedes siempre quieren optimizar la energía que ustedes tienen disponible. Si ustedes tienen una batería, pues ustedes quieren utilizar lo más posible de esa batería. Si ustedes tienen un carro autónomo, si ustedes tienen un robot en Marte, lo que sea. Uno de los mayores problemas de estas cositas es que a medida que vamos usando la tecnología, las baterías no aguantan. Cada vez se vuelven menos y menos tiempo durando. Porque la tecnología de baterías no ha crecido al nivel de no se siente rápido para la limitación de estos celulares, de los portátiles y de los drones es la batería. Una de las quejas que más hacen de Apple es que la batería no dura casi nada. Porque ya casi ni siquiera lo están perdiendo con el cosito de carga. Ahí, si ustedes quieren camellar en un tema crucial en este momento, por el problema energético que hay, es trabajar en ese problema. Cómo desarrollar sistemas que de por sí transfieran la potencia de la mejor forma, cómo almacenar esa energía, cómo transferirla adecuadamente. Por el momento, las soluciones que han hecho es ver cómo ahorra, pero no podemos mejorar mucho la batería, así que tenemos que mejorarlo para que no gaste. Claro, por ejemplo, en IoT. Pues IoT es un caso mucho más extremo porque son dispositivos muy pequeños que tienen conexión inalámbrica, tienen batería y tienen que durar años. No hay posibilidad de enchufar pues IoT porque todo, pues, pierde todo el sentido. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los electrónicos? Esto, muchachos, mire esto, esta cajita. Siempre piensen, cuando hay una fuente con una carga determinada y con una impedancia determinada y que tienen la carga, siempre habrá algo en la mitad. Siempre habrá algo en la mitad. Eso algo en la mitad tiene muchos nombres, pero aquí lo vamos a llamar una red de acople. ¿Qué hace la red de acople? Transforma esta carga de ZL de tal forma que aquí la fuente vea ZS conjugado. Y esa va a ser la magia. Va a ser la magia en este curso, va a ser la magia en electrónica de potencia, va a ser la magia en electrónica analógica, va a ser la magia en electrónica radiofrecuencia. Y en medios de transmisión. O sea que esa red de acople va a ser importante de ahora en adelante. O sea, es como que, puchica, o sea, si tenemos que conectar una memoria al procesador, debe haber una red de acople. Si tienen que conectar una antena a un circuito
transmisor, debe haber una red de acople. Si quieren conectar una batería a un procesador, usualmente debe haber una red de acople. ¿Listo? Muy bien. Entonces, esa red de acople es crucial. Espero me crean. Yo creo que sí. Muy bien. Preguntas hasta acá. Ana, preguntas. Creo que te has caído mucho, pero bueno, no sé. Sí, profe, hace rato estoy entrando y saliendo. Igual me toca verme la grabación porque pierdo como por lapsos, No, tienes que bregar a venir. Pues lo mejor es estar acá en clases. ¿Sí o qué? Sí, profe, no, sino que hoy no pude, entonces, pero no, ya la próxima semana. Carlos, ¿es distinto desde allá en casa acá? La casa, como, o sea, perdón, la casa da como más pereza. No, las distracciones son totales. Aquí, Sí. aquí por lo menos no está ahí concentradito. Listo. Vale, bueno. Listo. Entonces, hagamos un casito sencillo. ¿Listo? Y después nos vamos a general, ya que estamos terminando ya. Entonces, partamos. Será 5 a 0 grados. ¿Listo? Un gradito. Qué importante todo esto. Será 5 voltios sin desfase. 0. Vamos a empezar por el caso más sencillo, ¿listo? Tenemos una fuente que tiene una resistencia de 100 ohms y una carga de 50 ohms. Calculemos la potencia, así como está, calculemos la potencia del circuito. La potencia que está suministrando la carga. La IM, ¿cuánto será? Será 5 voltios es la fuente, ¿no? La corriente máxima, ¿cuánto será? Pues será el voltaje sobre la resistencia. Entonces, 5 sobre la resistencia es total, 150. O sea que eso da 1 sobre 30 amperios. ¿Listo? 1 sobre 30 amperios. La potencia, entonces, que suministra la fuente va a ser igual a 1/2 del voltaje máximo por la corriente máxima. O sea que será 1 sobre 30, o bueno, también será la corriente al cuadrado por la resistencia. Entonces será por 50 ohms. Quiero ver lo de la carga, ¿no? Calculadora, ¿tienen por ahí calculadoras? Será como 30 al cuadrado es 900, 900 por 2, 1800, 50 sobre 1800. ¿Por qué 60? No, 30 por 30 es 90, 900. 5 sobre 90. 5 sobre 90, eso es 5 sobre 1800. ¿Cuánto? 1 sobre 36. ¿Cuánto da? 0,027. 0,027. Ok, entonces digamos que 27.777, o sea, 27.8 milivatios. ¿Ok? Importante tenerlo ahí. Entonces, la carga, que sería esa de 50 ohmios, está consumiendo 27.8 milivatios de la fuente. ¿Bien? Listo, vamos a hacer una red de acople. Para que vean la magia en su máxima expresión. Esto pues, puro, Colombia tiene talento. 100 ohmios. Vamos a poner algo acá. Ustedes van a decir, pero ¿cómo, profe, cómo sabe eso? Pues después lo aprendemos, ¿listo?
Vamos a poner acá un elemento reactivo jx2 y aquí un elemento reactivo jx1. ¿Listo? Ya luego, ahí sí la carga de 50 ohms. Hasta se descarga. ¿Listo? Tenemos una reactancia en serie con 50 ohms y una reactancia luego como en paralelo. ¿Listo? ¿Estamos? ¡Tarán! Bien, vamos a poner la fuente, vamos a hacer el TBL y vamos a poner entonces la fuente de corriente en paralelo con la 100 ohms. ¿Listo? Entonces vamos a poner acá una fuente de corriente y estos 100 ohms, esta resistencia, pucha, siempre me olvida qué resistencia. Después aprenderán pues después ya sacaremos los valores como son, pues y todo este asunto, pero esto lo estoy haciendo como para que veamos que hay detrás de todo este rollo. Listo. Si tenemos este, pues entonces encontramos el paralelo. Y nos volvemos otra vez a la otra fuente. Y nos devolvemos. O sea que esto quedará otra vez como veníamos y vamos a tener acá una impedancia que va a tener 100 paralelo JX1, JX2 y 50 ohms. ¿Estamos? Listo. ¿Cómo es el paralelo de 100 y JX1? Uno sobre 100, ¿Será la multiplicación sobre la suma? JX1 más 100 sobre 100 por J sobre. Espera. Por aquí tengo un problemilla. Bueno, no importa. Sí. Sí. No, sí. Entonces sería, ¿pero cómo era el paralelo? ¿Cómo sería? 100 más JX1 Más, sobre no. Es la multiplicación. Sí. 100 por JX1, ¿no? Sobre la suma. Eso. Más JX1. Eso. Listo. Y ahora, ¿cómo lo resolvemos? Pues lo multiplicamos por el complejo de conjugado de arriba y abajo. De 100 menos JX1 sobre 100 menos JX1. ¿Y eso nos da cuánto? Lo de abajo, ¿cuánto da? 100 al cuadrado. Más. Más. Listo. Y la de arriba. Al cuadrado 100 al cuadrado por X1J. Y ese era el J, ¿sí o qué? Y luego menos por menos, J por J menos, queda más, entonces, más 100 X1 al cuadrado. ¿Vamos bien? Listo, eso tiene entonces dos componentes. Una parte real, que sería 100 X1 al cuadrado sobre 100 al cuadrado más X1 al cuadrado. Y una parte imaginaria más J 100 al cuadrado de X1 sobre 100 al cuadrado más X1 al cuadrado. Bien.
Lo que acabamos de, recuerden, aquí recorderis, si uno tiene una fuente que tiene una impedancia Z, uf, qué impedancia tan horrible, ¿no? ZS y tenemos ZL. Esta debe ser ZS conjugado. ¿Listo? Recuerden, esto es importante. Muy bien, entonces si nosotros tenemos acá, si pensamos que esta de acá sería como ZL, y esta que tenemos acá tiene esta componente real y esta componente imaginaria, pues dígame qué relación entonces hay. ZL es 50 más JX2. ¿Cuánto debe valer esto entonces? ¿Cuánto debe valer este de acá? ¿Y cuánto debe valer este de acá? Pero otra forma de decirlo es, esta impedancia que tengo paralela a J100 con JX1 debe ser igual a 50 menos JX2, ¿sí o qué? ¿Estamos de acuerdo o no? Porque si ZL acá es 50 más JX2, pues esta que está acá debe ser 50 menos JX2. Para que sean los complejos conjugados. Entonces, ahí resolvemos por el- Exacto, entonces este de 50 es este, y este será menos JX2. Muy bien, entonces resolvemos esta, resolvemos ese, ¿sí? Y X1, pues yo se lo doy de una vez, X1 vale menos 100. Realmente es menos 100. O sea que es negativo, o sea que es un capacitor, ¿listo? Un capacitor que debe diseñarse o debe encontrarse el valor del capacitor para que junto con la frecuencia, pues dé la impedancia que se necesita. O sea que este es un capacitor. Y con X1 ya encontrado, pues encontramos X2. Y X2 debe valer 50. Entonces, resolver eso que está acá, ¿ok? ¿Cómo encontré esto de X1? Pues es resolver esto. ¿Y cómo encontré X2? Pues resolviendo este de acá, este de acá. Se resuelve primero este y se resuelve después este. Bien. Si eso es así, finalmente la fuente entonces va a tener una impedancia de 50 ohms acá conectada con una de 50 ohms acá. Y 5 en cero. ¿Cuánto será entonces la corriente? En este caso, con la red de acople. Aquí era 5 sobre 150, ahorita en este caso será 5 sobre 100, o sea 1 sobre 20. Y la potencia entonces 2 será un medio de 1 sobre 20 al cuadrado por 50. ¿Y eso cuánto nos da? ¿Cómo? porque- ¿Por qué 50? Ah, porque es la resistencia, es esta carga. No, no, sí, sí, por eso, porque se encuentra allá. Acá. Ah, No, no, allá no, en el, ¿por qué lo vamos con 50? ¿por qué con esto? ¿Por qué 50? Porque No, abajo, esta, abajo a la izquierda. abajo a la izquierda. ¿Por qué eso con 50? Porque la carga es 50 ohmios más JX2. Y eso que pusimos acá, este paralelo de 100 con JX1, da 50 menos JX2. O sea, digamos que de aquí realmente surge un circuito que tiene la forma 50 y una reactancia que es menos JX2, que se conecta a una reactancia que es JX2 y una resistencia de 50 ohmios. Esta se cancela con esta y queda 50 y 50. Magic.
¿Cuánto da? Calculadora. Carlos. 1/2 de 1 sobre 20 al cuadrado por 50. Pues ya podemos ver que la corriente pasó de 1 sobre 30 a 1 sobre 20, o sea, hubo un incremento de la corriente. Bueno. 6,625 miliwatios. Esa es la potencia máxima transferible de la fuente a la carga. Listo, pasamos entonces de un circuito que no estaba bien acoplado, que suministra 27.8 a 62.5. Duplicamos un poquitico más la potencia transferida a la carga. Colocando, recuerden que este JX1 dio negativo, o sea que era un capacitor, y este es un inductor. O sea que lo que hicimos acá fue poner acá, con otro color, otro color. Otro color, este. Acá, un capacitor aquí, un capacitor acá y un inductor acá. Con unos valores de inductancia y de capacitancia tal que la impedancia, la reactancia del capacitor fuera 100 y la reactancia del inductor 50. ¿Listo? Esta es la reactancia que encontramos, menos 100 y 50. Recuerden, la inductancia, la reactancia, entonces, 1 sobre omega C, ¿sí? Y en el caso del inductor es omega L. Esa es la reactancia. Entonces uno a la frecuencia que toque calcula la inductancia para que la reactancia tenga el valor que espera. ¿Preguntas? Mire, ya con esto, yo no sé si es la primera vez o qué, pero ya con esto hacemos tránsito del análisis de circuitos, de que a ustedes les dan un circuito y ustedes lo analizan, y en esta clase hacemos tránsito a diseño, en el que a ustedes les dan un problema y ustedes resuelven el problema. No es un análisis de circuitos, aquí es un diseño. Porque como esta, hay otros tipos de redes de acople. Y eso es lo que vamos a ver ya en estos últimos 10 minutos que quedan de clase. ¿Sí que no alcanzó valores eficaces? Algo que llamar redes L. Entonces, redes L. Preguntas hasta ahí. No sé, Ana no está. Ustedes de acá. ¿Una pregunta? Santiago. ¿De todo esto? ¿De lo anterior? ¿Cómo? Ana se devolvió ahí. Bien, entonces, vamos a tener básicamente redes L. L es por la forma que tienen los dispositivos, ¿listo? O sea, es una reactancia junto con otra ahí formando una L. Entonces, básicamente podemos tener una forma así. Digamos que donde aquí estaría la fuente. Entonces, a esta la llamamos JX1 y a esta la llamamos JX2, ¿listo? Esta es una forma y la otra será como la teníamos ahorita, que sería algo así. Aquí sería entonces JX1 y aquí JX2. Son esas dos posibilidades de redes L. Sí. Pero la vaina es que el X1 puede ser positivo o negativo, o sea, puede ser un inductor o un capacitor, y el X2 también puede ser un positivo o negativo. Entonces, realmente son 4 posibilidades. Cuando es positivo, Inductivo. Y cuando es negativo, es una capacitancia. ¿Sí? Listo. Entonces, vamos a separar esto en las dos partes. Entonces, vamos a tener una resistencia
vamos a tener una fuente que va a tener una RS y vamos a suponer que la resistencia de la fuente es real, no compleja, y que la carga también es real. ¿Listo? ¿Cuál es la diferencia? Pues si no es real, pues le ponemos otro que lo contrarreste y hacemos lo mismo. Entonces, si digamos que la extensión de las redes L serían algo normal como redes T y hay otras que se llaman las redes pi, pero conceptualmente es similar. Entonces acá tenemos una red de acople y acá tenemos la carga, ¿listo? Que la resistencia a la carga también es real. Aquí tenemos el acople, ¿listo? Entonces, hay dos posibilidades, que RS sea mayor que RL o que RL sea mayor que RS, ¿listo? Eso va a determinar cuál es la estructura que funciona. Muy bien, en este caso entonces definimos un Q. Esa Q va a ser, es un factor que en el caso de que RS sea mayor que RL, pues entonces va a ser RS sobre RL menos 1. Y en el caso de que RL sea mayor que RS, pues entonces Q va a ser raíz de RL sobre RS menos 1. ¿Ok? Sí. Ahí está la magia. Muy bien. Si RS es mayor que RL, o sea, el caso de la izquierda, ustedes pueden poner de esta configuración un capacitor, luego un inductor, que será C y L, o iniciar con un inductor y luego un capacitor L y C. ¿Listo? No hay tiempo para justificarlo. Pero pueden demostrarlo. Y si lo demuestran, yo ya por allá hace un tiempo les puse otro problema que es interesante. Si en caso de que RL sea mayor que RS, en este caso de que RS sea mayor que RL, inician con inductor y luego capacitor. O inician con capacitor y terminan con inductor. Muy bien, ¿cuál es la simetría acá? Si RS es mayor que RL, inician en paralelo y terminan en serie. Si RL es mayor que RS, inician serie y terminan paralelo. ¿Ok? Lo que hicimos la vez pasada, ¿cuál era? En el caso anterior, ¿cuál era? La RS es mayor que RL, ¿sí o qué? Entonces hicimos este caso. Hicimos este caso. Hicimos este circuito porque RS era mayor que RL. RS era 100, RL era 50. ¿Listo? Entonces, esta en paralelo transforma la carga de la fuente, la resistencia de la fuente. En este caso, transforma el otro. Bien, ahora los valores, ¿sí o qué? Entonces, L, en este caso va a ser Q por RL sobre omega. Y C va a ser Q sobre omega RS. Ya está dado. No hay que resolver todo lo que hicimos antes, ya no se resuelve. Ya lo podemos obtener. Ya calculamos Q, tenemos una frecuencia, tenemos la resistencia de la carga, la resistencia de la fuente, y calculamos C y L. ¿Ok? Y en este caso, sample. Uy, ahorrar acá. Este aplica para esta. No puedo hacerla tan grande. Vamos a partirla acá. Esta era C igual a Q sobre omega RRS.
En este caso es C igual a 1 sobre omega Q RL y L igual a RS sobre omega Q. Muy bien, de nuevo acá también. Entonces tenemos, en este caso, L va a ser igual a Q RS sobre omega. C será igual a Q omega RL. Y en este caso, C será igual a 1 sobre omega RL. No. C será omega QRS. Eso sí. Ya está por acá. Y L será RL sobre omega Q. Uf. Todos quedaron distintos. No vaya a haber uno igual porque si no puede. Tan listos también. Listo, yo se las despejé. Usualmente uno lo que encuentra es algo así como esto. Lo que encuentran ustedes en la literatura es, por ejemplo, un XL igual a QRL. ¿Okay? Pero XL es omega L. Entonces lo que yo hice fue pasar los omegas abajo. ¿Okay? Que como esto es igual a omega L, entonces pasé el omega para encontrar el valor de la inductancia y del capacitor. ¿Bien? Listo, fin. Entonces, ya con eso ya ustedes les puedo poner una fuente, una carga y decirles diseñen una red de acople que haga máxima transferencia de potencia y comparen la potencia inicial sin red de acople con red de acople. Y digamos, aumentamos la potencia en tanto. Son distintos, ¿no? Preguntas. Acto de fe acá. Si pueden demostrarlo, sería chévere. Igual, digamos que en el circuito anterior, en el caso anterior, básicamente aquí está metida de alguna forma eso que está acá. Si ustedes ven, cuando encontramos el X1, pues no lo encontramos, yo se los di. Pero el X1 básicamente es la solución de una ecuación cuadrática. Y al resolver esa ecuación cuadrática, pues ahí aparece la raíz. Y ahí aparece el Q. Y luego, pues el X2 básicamente es reemplazar la. Entonces esa Q ya saben de dónde podría venir, de dónde proviene. Tum, tum, tum. Listo, preguntas. En general, si quieren. Ya es que esos casos particulares, no les he mandado el taller, pero mandarlo de aquí a mañana esta vez sí. Para que ahorita sí tengan pues como mucho. Ya con esto que vimos hoy, ya hay mucho que podemos hacer el taller. Desde análisis fasorial hasta diseño de acoples para máxima transferencia de potencia. Por ejemplo, en el caso, no sé si el semestre pasado hice una edición de volumen, pero pues pesando cuando uno tiene conectada tanta cosa, todos lo hicimos análogo. Cuando uno tiene conectado todo un montón de elementos, todo solo para buscar. Okay. De todas maneras, una de las observaciones que nos dijiste era que de pronto había errores en las integraciones. Sí. Sí, cuando uno tiene muchos circuitos, lo mejor es separar en etapas. Entonces, ustedes tienen una etapa de sensor y esta etapa tiene una impedancia acá. Luego tiene una etapa de acople, luego tiene una etapa de procesamiento
luego tiene una etapa de tal otra cosa, ¿sí o qué? Amplificación, luego una etapa de actuación. Digamos que se mide, se acopla, se transfiere al procesamiento, el procesamiento hace lo que tenga que hacer, luego esa información se amplifica o la señal se amplifica y actúa. Un bucle de control aquí en lazo abierto. Entonces lo mejor es, y esto acá adentro tiene sensor, tiene circuito. Y esto acá tiene circuito, pues desacóplenlo, desacoplar y analizar ese circuito y tener claridad de cuál es la impedancia que tiene acá y cuál es la impedancia que tiene el otro. Entonces, digamos que para que haya un buen acople, ya saben ustedes que estas dos impedancias deben ser o las mismas si son resistivas o complejas conjugadas. Sí, okay. Si aquí hay una impedancia de cada uno, aquí debe ser esa impedancia compleja conjugada. Para que haya match, para acoplamiento. Si ustedes analizan todo el circuito completo, es muy complejo, es muy difícil. Es muy difícil. Entonces, lo mejor es desacoplar. Por eso muchas veces, por ejemplo, en digitales se utilizan buffers y se utilizan ANDs o NOTs o YES para hacer buffers de acoplamiento. Separar en bloques y analizar ese bloque. Lo otro como si fueran, o sea, este bloque lo coges y lo sacas. Okay. Y esto es como si fuese una fuente con una carga y el resto una impedancia determinada. Y esa sería la red de acople. Y lo mismo este de acá. Este de acá, entonces tienes la micro. Sí. Y el siguiente una carga. Y así. Claro. Y, y así uno hace, por ejemplo, uno le dice, Juan José, vos te encargas del micro y asumí que la carga que yo tengo es tanta de entrada. Y Santiago se encarga del amplificador con el actuador. Y él dice, listo, yo le garantizo que la impedancia que tengo aquí en el amplificador es de tanto. Y así se juega. Mensalidad de la entrada, eso, pam, pam, pam. Nosotros pensamos cuando tú nos dijiste Poco, claro, pero desde el diseño, o sea, desde antes, cuando ustedes se diseñan por bloques, ustedes ya dicen, ok, de este bloque, ¿qué señal va al siguiente? ¿Y cuáles son las impedancias que van a permitir una máxima transferencia de potencia? O sea, piensen en máxima transferencia de potencia no como batería o la fuente, sino como los sensores, las antenas, el teclado, el mouse, eso. Todo se concibe como máxima transferencia de potencia. Entonces, desde antes, cuando ustedes visualizan el diagrama de bloques, por eso es tan brutal los diagramas de bloques, porque los diagramas de bloques permiten luego diseñar por etapas cada circuitico por aparte y no tener como el circuito completo full, como un ladrillazo. Bien, bien, bien. Voy a parar entonces la grabación. Muchas gracias por su participación y hasta la próxima.